A todos, que tengan una gran noche. Bueno, este video realmente sale por la noche, un poco más tarde de lo habitual, pero de todos modos aquí hay información sumamente interesante. Por ejemplo, sobre el hecho de que probablemente dejen de aceptar a hombres sujetos al servicio militar en Europa. Después veremos cómo está la situación de la energía en Ucrania. Dicen que podrían volver a haber cortes de energía, y no en invierno, sino ahora mismo, y vamos a analizar por qué exactamente, y también muchas otras cosas interesantes. Por eso les recomiendo ver el video hasta el final y por supuesto suscríbanse a este maravilloso canal. Y para empezar vamos a ver, aquí está el exministro de Relaciones Exteriores, se llama Kuleba. El dueño de Cherenkova de las balas, con las que, según él decía, los ucranianos están listos para luchar en el frente, pero el propio Kuleba no llegó ni al frente ni a Cherenkova. Pero sí llegó hasta una chica llamada Svetlana Paveletsko, ahora ella es su esposa. Él la ayudó a abrir su propia biblioteca, un hombre de negocios, una persona talentosa en todo, específicamente tiendas de productos íntimos en el centro de Kiev. Y esta misma Svetlana Paveletsko regularmente le hace entrevistas a Kuleba, él le hace entrevistas a ella, así es el periodismo que tienen. Extraño, interesante, bueno, al parecer una actividad fascinante. ¿A qué voy con esto? A que normalmente es la propia Svetlana Paveletsko, a quien el mismo Kuleba suele entrevistar por alguna razón. Y una vez ella declaró que si los ucranianos tienen frío en invierno, justo cuando la infraestructura estaba siendo destruida, entonces pueden rodearse de estos mismos productos de su tienda. Ahí hay productos con calefacción para calentarse, y además ella se reía, eso por supuesto era simplemente la vida. Ahora Kuleba le está haciendo una entrevista a Paveletsko, cambiaron de roles. Parece que es un juego que tienen entre ellos. Y ella vuelve a decir cosas interesantes sobre que, en resumen, si lanzan una bomba nuclear sobre Kiev, si toman una decisión sobre los centros, eso sería una victoria. Kuleba guarda silencio, no sé si es de aprobación, desaprobación o simplemente le da igual, pero creo que les va a interesar escuchar todo esto. Ahí también hay cosas valiosas, bueno, Las últimas. Y les recuerdo que esta misma Paveletsko, pero ella no es periodista. No sé por qué se hacen entrevistas entre ellos. Si Kuleba, bueno, él tiene formación especializada, tiene conocimientos especializados, entonces, ¿qué puede decir Paveletsko? Es absolutamente imposible de entender. Y en general las herramientas que pueden aplicar, si se aplica, la probabilidad de que ataquen los centros, de tomar esa decisión, como dicen, no es tan alta. Y si llegamos a ese punto, eso significará que ya casi hemos ganado. Dice que la probabilidad de un ataque a los centros de toma de decisiones es baja, pero si llegamos a eso significa que tenemos la victoria. Bueno, no del todo, pero casi. Busca otro, a ver a quién más puede matar. Usan armas nucleares para salvarse a sí mismos, no para acabar con el otro, ¿verdad? Bueno, ni siquiera sé sobre salvarse a sí mismos durante la guerra con Japón. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Lanzaron a ese mismo gordo, y con la segunda bomba en Hiroshima y en Nagasaki, ellos no se estaban salvando. Querían acelerar el proceso de firmar acuerdos de paz. ¿De dónde sacó Paveletsko esa conclusión tan interesante de que si le lanzas una bomba nuclear a alguien, te estás salvando a ti mismo? Bueno, tal vez eso va de acuerdo con el concepto de seguridad nacional en algunos países, que si de repente alguien pone en peligro la seguridad nacional de algún país, entonces en ese caso vamos a lanzar el golpe, pero no ahora, sino después. Todo el mundo hecho polvo, y le gustó tanto ese concepto que hasta se relamió. Bueno, en resumen, resulta que si destruyen a Ucrania con armas nucleares, eso sería una victoria. O sea, si lo logra, al parecer, Zelensky y lanza una bomba nuclear sobre Kiev, eso sería una victoria. Así que, si acaso, ya saben a quién acudir. La consultora en Beletsk creo que no cobra caro y puede asesorar sobre cualquier cuestión política. Además, también sobre cómo usar todo tipo de herramientas. Como se sabe, una persona talentosa es talentosa en todo. Bueno, está bien, Kiev y lo nuclear es otro asunto, claro que es extraño, pero dejemos esa conversación por ahora porque todavía no está claro nada. Lo único claro es que nada está claro. Pero sí se sabe que a los ucranianos sujetos al servicio militar, lo más probable, aunque aún no es seguro, les empezarán a negar la protección temporal.
Quiero tranquilizarlos de inmediato. No será a todos, no a todos, sino a aquellos que lleguen después de cierto periodo de tiempo. Y justamente de ese periodo de tiempo vamos a hablar ahora. En los medios se dice que la propuesta de la Comisión Europea es extender la protección temporal para los ucranianos hasta marzo del 28, al mismo tiempo que se introducen restricciones para los nuevos llegados sujetos al servicio militar. Lo más probable es que entre en vigor después de su aprobación por el Consejo de la Unión Europea y su publicación oficial en el Diario Oficial de la Unión Europea, y además probablemente en el Diario Oficial de Publicaciones Oficiales, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es como una revista por encima de todas las revistas. De esto nos informó en Bruselas un funcionario no identificado, alguien misterioso y poderoso al parecer, a quien citaron. Según este informante anónimo, el análisis posterior depende del país o de los países miembros de la Unión Europea, que probablemente estén interesados en tomar esta decisión y después de llegar a un acuerdo. Normalmente pasan unos 20 días hasta la publicación oficial, después de lo cual la norma entra en vigor. Anteriormente se mencionó que los países de la Unión Europea planean apoyar la extensión de la protección temporal con restricciones para las personas sujetas al servicio militar. Esto se hace, según nos explicaron, para que los ucranianos se queden en su país y vayan a luchar al frente. Dicen que, como Ucrania es el chaleco antibalas de Europa, es como un puercoespín de acero, cuyos pinchos están dirigidos hacia Rusia. Y este organismo híbrido tan militarizado debe luchar contra Rusia, defendiendo a Europa, ya sea por su propia voluntad o en contra de ella. Eso a Europa no le importa. ¿Les importa esto a las personas que están en el frente, que realmente están luchando, a diferencia de todos esos habladores que solo dicen que van a la guerra? También les voy a mostrar a uno de ellos. Son preguntas retóricas, estoy seguro de que no. Y escriban en los comentarios qué piensan al respecto, no importa si son militares en el frente o no, pero especialmente me gustaría saber la opinión de los militares, que salieron a defender Europa en general. Ya he dicho un par de veces cuál era la idea original de todo esto: proteger su propio país, proteger a sus familias. Todavía cuentan que hay que defenderse de unos buriatos abstractos. Pero eso todavía se puede entender. Pero lo de defender Europa, tú mueres, pierdes tu negocio, porque si te vas a la guerra, al final recibes centavos después de todas las deducciones a todos esos comandantes con inclinaciones patrióticas, a todos esos soldados y demás. Y estás listo para perderlo todo solo para defender Europa. Esa, por supuesto, también es una pregunta bastante interesante. Tal vez pueda responder a eso el Ministerio de Preguntas Retóricas, pero aquí hay algunas preguntas y no son pocas. Sin embargo, nos dicen lo siguiente: el texto de la resolución no está formulado como si se refiriera solo a los hombres. Está formulado de manera neutral y se refiere a las personas que están sujetas a obligaciones militares según la legislación ucraniana. ¿Por qué se hizo esto? Obviamente para que no haya acusaciones de algún tipo de desequilibrio de género durante la defensa. Es decir, probablemente escriben en la ley que no quedan amparados por la protección temporal aquellos que tienen obligaciones militares en su país de origen. ¿Quiénes tienen obligaciones militares en su país de origen? Bueno, principalmente, naturalmente, los hombres. Por eso aquí, como de un solo golpe matan a 7, como dicen en los viejos cuentos, bueno, es más o menos lo mismo. Y parece que así también respetaron y conservaron esos valores europeos. Y pueden no dejar entrar a los militares. Hombres sujetos al servicio militar que deben proteger a alguien en algún lugar. Bueno, todo es perfecto en este mundo. Simplemente. Se destaca que las restricciones no se aplicarán a aquellos ucranianos que ya han recibido protección temporal en los países de la Unión Europea. Se seguirá extendiendo incluso para los hombres sujetos al servicio militar. La excepción puede aplicarse a las personas con obligaciones militares que ya se encuentran bajo este estatus. Se dice lo siguiente: ya estamos discutiendo este tema con las autoridades ucranianas para garantizar un mecanismo de verificación lo más objetivo y justo posible. De hecho, si a una persona se le permitió salir, por ejemplo, solo por una semana en un viaje de trabajo, y solicita protección temporal, con el simple hecho de hacer esa solicitud, en realidad está violando la legalidad de su salida de Ucrania. Y obviamente los funcionarios están muy preocupados por el hecho de que alguien esté saliendo a algún lugar. Eso les preocupa, e incluso algunos liberales, como por ejemplo, hoy escuché una entrevista. Fue algo fuerte. Ahí estaba un pequeño participante, Fegin. El participante Fegin. No sé dónde va el acento en el nombre de ese personaje, pero él declaró que no hay salida, que la movilización es obligatoria. O sea, una persona que básicamente no puede entrar a la Federación Rusa, a quien por supuesto arrestarían por... Si entra ahí,
lo agarrarían de inmediato, y aún así les dice a los demás que están en una situación parecida, solo que con otro pretexto, que pues no tienen otra opción, que hay que ir a pelear, así de simple. Pero ¿se imaginan? El cinismo es increíble. Todos esos patriotas tan poderosos de diferentes países que por un lado dicen pero por otro lado cuentan cosas igual de crueles, que son simplemente brutales. Ya hay países que están listos ahora mismo para no aceptar a nadie. Dinamarca, por ejemplo, está a la cabeza del mundo, como dicen los ucranianos. Deja de otorgar permisos de residencia a los hombres ucranianos sujetos a movilización. Se dice que este tipo de personas ya no podrá obtener un permiso de residencia en Dinamarca. Esto ya se informa en el propio sitio web del ministerio, es decir, como pueden ver, perfectamente pueden hacerlo los ministerios. Y se dice lo siguiente: Dinamarca apoya firmemente a Ucrania en su lucha por la libertad, por eso estamos haciendo cambios en la ley especial sobre Ucrania, ya que nuestras reglas para otorgar permisos de residencia no están destinadas a ser usadas para evadir la movilización en las fuerzas de defensa ucranianas. Esto socava los esfuerzos militares de Ucrania y debilita su capacidad para defenderse de los ataques militares de los rusos. Sería interesante saber, ¿ese funcionario quién es? El ministro de Inmigración, Martin Betskov, declaró: sería interesante preguntarle a ese mismo ministro, cuando se estaba formando esa misma ley sobre los refugiados, sobre la protección temporal, ¿acaso de alguna manera se refería a los hombres, a las mujeres, a los niños? Por supuesto que no. Ahí se hablaba de valores humanos universales y de protección para todos, porque si una persona es una persona no puede haber excepciones. Si tienes una ley de protección temporal, debe proteger a todos los que estén bajo esa ley. Y aquí empezamos a actuar de manera ambigua, con una expresión seria, diciendo que unos no son iguales y que otros son más iguales. Es como en ese chiste correcto, cuando es difícil deshacerse del racismo con palabras que supuestamente ayudarán a mejorar todo, que ya no habrá blancos, amarillos, negros, rojos o de algún otro color, solo habrá verdes. Y ya. Quiero que estén en una sola fila, y así cuentan que habrá de algún otro tipo, serán verdes y ya. Sobre eso, para que estén en orden en un estado así, se implementan esos valores universales. Y luego, bueno, palabras para aquellos que vamos a hacerlo ahora: los menos verdes, los verde pálido, pasen al frente, y los verde oscuro, quédense atrás. Bueno, y de esa manera, en general, todo naturalmente se vino abajo. Así que aquí es más o menos lo mismo. Luego, ¿qué más nos dicen? Dicen que la protección temporal sí la van a extender, y tal vez hasta el 2027 o incluso hasta el 2028, pero claro, no para los hombres de entre 23 y 60 años. Así que así están las cosas con esos líderes europeos. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. En cuanto a la propia Ucrania, podrían surgir problemas en unas semanas. Todo porque se acerca el calor. Muchos ya tienen tanto calor que en general no se puede soportar sin aire acondicionado, y ya lo mostré hoy en el canal científico. Por cierto, si ya están hartos de la política, no duden en visitar mi canal científico. Aquí está, se los voy a mostrar, se llama Americansi non Lune, y es simplemente maravilloso porque así es la música que yo escuchaba. Y ahí hay información sobre todo, hay resúmenes de noticias. Por ejemplo, el último video está dedicado al verano. Hay información científica pura y también hay lucha contra el oscurantismo, como los contactados, los terraplanistas y otros Anunnakis. Así que suscríbanse, creo que será interesante. Pero bueno, sobre el calor. Aquí hay videos donde fríen tocino y huevos sin fuego, ni humo ni fuego, en fin, es como magia. Bueno, veamos cómo se puede hacer esto. Esto es Francia, donde ahora afuera a la sombra debe de haber 43 o 45 grados. Y aquí el francés saca el tocino. El tocino debe funcionar, entonces el tocino debe estar aquí, a pleno sol y en la sombra. Vamos, tocino. Estuve observando atentamente, por cierto, realmente todo esto chisporrotea en la sartén. Hay rastros de ebullición de líquido ahí. Así que todo es cierto. Lo único que no está claro, por supuesto, es que aquí se puede hacer, para que te vean más, una puesta en escena, como se le llama. Se puede calentar la sartén al fuego, sacarla por la ventana y luego freír ese mismo tocino. Estoy considerando esa opción. Pero también puede ser que realmente la sartén negra se caliente ahí a unos 80 grados más o menos, y por eso después se pueda freír el tocino en ella. Claro, tengo mis dudas sobre que el líquido hierva. De todos modos, se necesitan 100 grados, pero en general aquí ya...
Eso calienta. Así se calienta tranquilamente. Incluso agregué un huevo pequeño para obtener mi pequeña lluvia en inglés. Bien, como debe ser. Bueno, en general, la desnaturalización de la proteína del huevo ocurre a una temperatura de entre 60, creo que incluso hasta 70 grados, así que aquí todo está bien. Pero todavía tengo dudas sobre la ebullición del líquido aquí. En fin, ¿a qué voy? Porque se acerca el calor y naturalmente todos quieren salvarse del calor usando aires acondicionados, ventiladores y otras cosas, otras herramientas. No son nada ahorradores de energía y naturalmente la gente los usa cada vez más. Además, en Europa, en algunos lugares, en Francia al menos, algunas plantas nucleares han empezado a suspenderse porque no pueden enfriar el refrigerante a las temperaturas necesarias. Bueno, en general, y hay un experto que nos dice que los ucranianos deberían esperar cortes de energía de hasta 5 horas diarias en un futuro cercano. Esto lo contó el experto en energía Stanislav Ignatiev y él declaró lo siguiente: hace 3 días entramos en un periodo irreversible de este verano. Se trata de restricciones sistémicas tanto para consumidores industriales como domésticos, dice el especialista. Él agrega que los recientes apagones en la orilla izquierda de Kiev ocurrieron precisamente debido al aumento del consumo y la sobrecarga de la red. Durante el periodo de calor, los cortes ocurrirán principalmente en la tarde, es decir, cuando la gente llega del trabajo, los que todavía tienen trabajo, y justo en ese momento, de repente, se va la luz. La situación más difícil, dice él, se presentará al anochecer. Cuando las plantas solares dejan de funcionar, los ucranianos regresan a casa y encienden masivamente los aires acondicionados, lo que lleva a una escasez crítica. Pero aquí, de nuevo, solo queda aplaudir a quienes cambiaron las plantas nucleares y térmicas por estas solares. Es maravilloso cuando las plantas solares están en lugares donde hay unos 300 días soleados al año, digamos 250, pero en Ucrania no es exactamente así. Si en España, por ejemplo, sí todo funciona y esa energía se almacena en algún lugar, en Ucrania el milagro es un poco menor. Naturalmente llegaron las nubes, no hay luz, está oscuro, no hay electricidad. Si la oscuridad dura mucho tiempo, la gente enciende más y más aparatos eléctricos, pero las compañías de energía no se alarman. Y pues pasa lo que pasa. Lo siguiente es que él declara que, muy probablemente, habrá cortes de electricidad, sobre todo porque la infraestructura energética no se ha recuperado desde el invierno, así que, pues así están las cosas. ¿Y ahora qué? Ahora les propongo ver a unos líderes poderosos, y uno de ellos me llamó la atención de inmediato. Aquí, como se dice en Ucrania, es mejor, o mejor que en casa. Y aquí hay un personaje que de repente, por alguna razón, habla en ruso. Es como una traición. Otro pastelito de combate. Le preguntan si se debe privar de la ciudadanía a quienes huyen del país. Y vamos a escuchar lo que declara el patriota de combate. Creo que cada persona debe estar en la guerra. Todos los hombres deben ser conscientes y deben participar de alguna manera en la guerra. ¿Qué opinas tú? Algún tipo de participación en la guerra debe tomar Gorielku, dice Pirochok. Esa periodista es algo extraña, si es que es periodista, y ese tipo también es algo raro. ¿Quién? ¿Para qué? Cada vez hay más. ¿De dónde salen? ¿Apaguen la luz? ¿Vienen hacia la luz? Habla en ruso, habla en ruso, habla en ruso. Me parece que está dormida o que apenas la despertaron. ¿Qué está pasando? Está dormido. Todos están dormidos. Eso en el futuro será muy negativo. Y en el futuro yo estaría totalmente de acuerdo si el gobierno les quitara la ciudadanía hasta ese punto. Pero aquí hay dos cosas. La primera es que no está claro por qué, si es un canal de televisión, se está violando la ley ucraniana sobre el uso del idioma ucraniano en todas partes. Eso es lo primero. Y este tipo está hablando en ruso. Y lo segundo es que, de nuevo, al menos debería leer en qué condiciones se puede quitar la ciudadanía. Es imposible. Desde hace varios años, muchísimos hombres en el extranjero estarían muy contentos si pudieran deshacerse de esa ciudadanía. Incluso aquellos que están en Ucrania estarían muy contentos de deshacerse de la ciudadanía ucraniana. Estas amenazas son como, bueno, asustar a un gato con una salchicha o con una gata en celo. O sea, todo esto se ve bastante extraño y los ucranianos asustados simplemente andan de un lado a otro sin saber qué hacer para conservar su ciudadanía. Pero los guerreritos, obviamente, recibieron un manual. Y ahí dice: con una cara severa y adusta, asegúrate de amenazar a los ucranianos para que tengan miedo, no sea que les quiten la ciudadanía. Dios mío.
Y la entrada al país, sí, bueno, cuando termine la guerra probablemente piensen en regresar. Y simplemente prohibieron la entrada al país. Por cierto, ya hice un video sobre la entrada al país. ¿Y qué pasará en el país después de que todos esos cientos de miles de estos combatientes, bueno, no, ahí regresan verdaderos soldados y oficiales? Pero estos tipos de guerreros empezarán a exigir atención especial en las tiendas, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales, se meterán sin hacer fila, agitarán sus armas, por supuesto que lo harán, y eso será un bandolerismo peor que el de los años 20 del siglo XX. Y no creo que nadie quiera regresar en esas condiciones. Será peor que en los 90, y más o menos al nivel del caos sin ley de los años 20. Por eso, pues quédate ahí solo, gana tu dinero, sigue ganando para ti mismo. Si la economía aguanta y después de la guerra no la apoyan otros países, pues vive y paga impuestos, entonces perfecto, tal vez hasta suban ese impuesto. Bueno, y si los hombres dejan de entrar a Ucrania y nadie regresa, esos mismos 18 millones que se quedaron en el país, ellos no podrán mantener la economía a flote, simplemente se va a hundir. ¿Cómo es eso, poner a flotar una pesa? No va a flotar, se va a hundir de inmediato. Apenas toca el muelle y enseguida se va para abajo con burbujas. Ah, bueno, está claro, esos personajes no están acostumbrados a pensar. Ellos sí estaban acostumbrados al principio. La mayoría de los que se convirtieron en pastelitos de combate, al principio estaban acostumbrados a tomar cerveza cerca de los edificios o de las tiendas. Y luego, bueno, cuando tuviste suerte y el ascensor social te llevó así más o menos, y flotas en la superficie del agua, recordamos, ¿verdad?, que si no se hunde en el agua, no nos engañan con la envoltura. Entonces empiezas a dar discursos largos en el único idioma que conoces y ni siquiera lo hablas muy bien. Y les dices a los demás cómo deben vivir, qué hacer. Y además te estás quemando, perdón por la expresión, a cada paso porque no conoces ni las leyes de tu país, ni el ánimo de la sociedad en el extranjero, ni dentro de Ucrania. Dices cosas sin sentido, pero es como en el dicho, hablas y hablas, pero no dices nada. Con esto permítanme terminar. Adiós a todos. Ahora otro video importante: cerca de 200.000 militares desde el inicio de la guerra a gran escala han abandonado sus unidades sin permiso. Oficialmente eso significa que tenemos 800.000 personas. No, 250, 250. 250, ok.